buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Angélica Cortés. Les damos la bienvenida a las audiencias, a este programa especial Villa y la música de los caudillos de la Revolución, que en el marco del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, Radio Educación lleva a cabo en colaboración con la Sociedad Promotora de Estudios Musicales del siglo XIX AC, Sopromusic. Le doy la bienvenida al maestro e investigador Juan Ramón Sandoval. Él es fundador y director de Sopromusic, pero también queremos compartir su semblanza. Desde 1999, a través de Sopromusic AC, se ha dedicado al estudio y divulgación de la música mexicana del siglo XIX, ofreciendo conciertos, conferencias y cursos en el país. Ha realizado grabaciones para la Fonoteca de Lina y también para el programa Secret d'Histoire de la televisión francesa. El maestro ha producido y también ha fungido como director artístico del Festival Musical Felipe Villanueva 2016-2020, productor y conductor del ciclo de conciertos anuales La Historia Musical Mexicana del siglo XIX. Sopromusic en Radio Educación 2022. Conduce Sabores Musicales con Café, un programa virtual mensual para el Museo Nacional de Historia en su tercera temporada 2023. Recientemente fue nombrado vocero del Fondo Documental Musical del Museo Nacional de Historia como Patrimonio Musical Mexicano del siglo XIX. Bienvenido, maestro Juan Ramón Sandoval. ¿Qué tal, Angélica? Es un gusto estar aquí nuevamente en este hermoso estudio A de Radio Educación para hacer la presentación de esta música tan singular, significativa en torno a estos caudillos de la Revolución. Muy bien, y también se encuentra con nosotros la maestra, doctora ya, Jocelyn Vázquez. Ella es musicóloga, originaria de la Ciudad de México y egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura de Arqueología con la tesis El Rabel en la Huasteca Potosina, un modelo etnoarqueológico aplicado en contextos históricos. Se ha enfocado desde el 2005 a investigar diversos temas relacionados a la antropología y la música desde la época novohispana hasta principios del siglo XX, exponiendo dichas temáticas en diversos coloquios, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, es egresada del programa de maestría en música de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de musicología y es doctora en historia por la Universidad Iberoamericana. El tema de investigación en el que se especializa desde hace más de una década se centra en el estudio de la música patriótica de finales del siglo XIX y principios del XX, difundiendo este repertorio en diversos foros y también en artículos académicos. Actualmente labora en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, y también en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Jocelyn Vázquez Toledano. Muchísimas gracias por la invitación, pues muy contenta de estar en este espacio y bueno, pues ahora sí que vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la Revolución Mexicana, que es uno de los pasajes históricos más interesantes de nuestra historia nacional. ¿Cómo sonaba la música? ¿A qué nos refiere estos sonidos en un periodo muy distinguido que es la Revolución Mexicana, ¿no? Cuéntenos, por favor, sobre Villa y la música de los caudillos en la Revolución. ¿Cómo se da la música en este periodo y qué es lo que vamos a escuchar este día? Bueno, pues realmente la música, el desarrollo musical durante la Revolución Mexicana tiene muchos cambios y esto va a desembocar en, bueno, pues ya posteriormente en la década de los años 20 con este nacionalismo musical que va a encabezar Carlos Chávez. Pero realmente la Revolución Mexicana, el periodo revolucionario, es, digamos que un periodo de cocción, ¿no? Por así decirlo, porque estamos finalizando este periodo porfirista. Hay que recordar, y me voy a remontar un poquito al porfiriato, porque es importante, porque no podemos cortar de tajo de que al momento de que se va Díaz en el Ipiranga, se acabó toda la música y empecemos con algo nuevo. No, en realidad vamos a ver un periodo transicional muy interesante, poco estudiado también, porque no hay mucho y hay demasiados cambios en este ínter. Durante el porfiriato vamos a encontrar una expresión musical muy estudiada ya, que se llama música de salón. Sin embargo, vamos a tener otras expresiones populares. Evidentemente,
esta música de salón era, digamos que apropiada, ejecutada, por así decirlo, por las clases medias, medias altas y altas, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar dentro de muchos archivos, ¿no?, musicales, el Conservatorio, la Facultad de Música, el AGN, el Archivo General de la Nación y otras bibliotecas de la Ciudad de México, mucha música de esta, música de salón, ¿no? Uh-huh. Música que tocaban las señoritas también, o jóvenes, compositores, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a tener que una vez que estalla la Revolución Mexicana, las principales figuras que tenemos en el Porfiriato, por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, Manuel M. Ponce, ¿no? Manuel M. Ponce nace a finales del siglo XIX, hay que recordarlo, y se le va a atacar muchísimo ya a finales, en la década de los años 30, 40, uh-huh, ya cuando él ya fallece, que él sigue teniendo el lastre decimonónico, ¿no? Que sigue teniendo la misma estética decimonónica, pues a pesar de que, bueno, pues él entra al movimiento nacionalista y bueno, crea también este género, bueno, le voy a denominar género musical, pero la canción mexicana, ¿no? Uh-huh. La canción mexicana la traslada precisamente al mundo clásico, al arte al arte musical occidental, por así decirlo. Uh-huh. Y vamos a tener que pues las principales figuras, por ejemplo, también Julián Carrillo, Vicente Mañas Orihuel, también Lerdo de Tejada, que son compositores que figuran en el Porfiriato, publican en el Porfiriato este tipo de música de salón, que bueno, pues este tipo de música pues se tocaba en las casas, la podías solamente escuchar o era para danzas también, para las fiestas, las veladas, ¿no? Y vamos a ir viendo que estos compositores poco a poco, bueno, pues van viendo el movimiento, ¿no? Porque aparte la Revolución Mexicana surge en el extremo norte del país, ¿no? Es muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos a tener que pues estos personajes, por ejemplo, Manuel M. Ponce o Julián Carrillo, que Julián Carrillo es una de las figuras, yo creo que más reconocidas a nivel internacional, pero a nivel nacional nadie habla de él, porque bueno, una de sus mayores aportaciones va a ser el el famoso sonido 13, que se relaciona con el microtonalismo, ¿no? Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, Julián Carrillo, cuando sube Victoriano Huerta, ¿no?, usurpa el poder, porque hay que recordar que termina asesinando a Francisco I. Madero, junto con Pino Suárez, ¿no?, su vicepresidente. Bueno, pues vamos a tener que es el gobierno usurpador. Pero hay que recordar también que, bueno, pues los músicos también están dentro de las facciones políticas, también se están moviendo, pues hay que comer. Entonces, pues hay que ver de dónde vamos a sacar dinero, pues sí, para mantener a la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manuel M. Ponce recibe una subvención, por ejemplo, durante el gobierno huertista, ¿no? A Julián Carrillo, si no mal recuerdo, pues recibe también un curul dentro de la Cámara de Diputados. Pero en realidad la intención de Julián Carrillo, ¿no?, es que realmente quería hacer cambios en la vida musical de México. Él es un músico que estudia mucho tiempo, bueno, tiene muchas estancias tanto en Europa como en Estados Unidos y le duele mucho ver la vida musical en México. Y dice, es que no es posible que siendo un país con una tradición musical tan importante o tan buena y que haya tanto talento en México, pues que tengamos unas instituciones tan paupérrimas y que sea tan precaria nuestra vida cultural, ¿no? Entonces, Julián Carrillo de alguna manera trata en ese afán, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir viendo que con el paso de los años, estas grandes personalidades, por ejemplo, estos dos que me estoy refiriendo, Ponce y Carrillo, pues terminan huyendo de México cuando Carranza, bueno, pues cuando destituyen, o bueno, más bien corren y exilian a Victoriano Huerta con el Plan de Guadalupe, que es la única vez en donde Villa, Zapata, Carranza se unen y se van en contra del gobierno huertista, ¿no? Entonces estas figuras terminan yéndose del país. Ponce se va a Cuba y Carrillo se va a Estados Unidos. Y
hay más, por ejemplo, Lerdo de Tejada se va también a Estados Unidos, Vicente Ibáñez Orihuel también, Rafael Gascón, que es uno de los grandes compositores del Porfiriato, es un compositor aragonés, es un compositor español que tiene un exitazo durante el Porfiriato. Vamos a ¿no? escuchar una pieza de él. Así es, entonces es me parece que es la Marcha de Villa, ¿no? Así es. Y bueno, pues Rafael Gascón termina siendo perseguido, al igual que Rafael Elizondo, que son autores del País de la Metralla. Y bueno, pues esta zarzuela pues termina siendo fatal para estos dos personajes, tanto para el escritor, para el guionista, sí, para el escritor como para el compositor, ¿no? Entonces terminan perseguidos por el mismo Carranza porque ridiculizan la figura de Madero, ¿no? Porque ya para 1917, bueno, Madero se le denominaba como el apóstol de la patria, que es una de las piezas también que vamos a escuchar de Abundio Martínez. Es la primera con la que vamos a iniciar. ¿Por qué no nos habla de ella, doctora Jocelyn? Bueno, esta obra, bueno, pues es una obra póstuma, ¿no? Entonces, también es un homenaje también a la obra de Madero. Se le denomina así apóstol de la patria o el apóstol de la democracia en este caso, porque realmente a través de su labor como político y como autor, porque hay que recordar que él más bien publica un libro que se llama La sucesión presidencial. Uh-huh. Entonces, cuando él hace este libro, él hace un diagnóstico, ¿no?, preciso de lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que ataca precisamente pues al Porfiriato y hace ver de una manera tan clara y tan precisa que no hay democracia en nuestro país, ¿no? Y bueno, a pesar de que Díaz se defiende y bueno, pues vamos a tener que también con esta entrevista con James Krillman, reportero norteamericano, donde pues Porfirio Díaz dice que México está listo para la democracia, pero en realidad pues no era cierto, ¿no? Entonces vamos a tener que Madero, a pesar de que es un acaudalado, o sea, es un hijo de una familia acaudalada de Coahuila, pues Madero se da cuenta pues que la democracia no existe en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues utilizando precisamente el mismo lema del Plan de Tuxtepec con el cual Díaz se hizo del poder en 74, vamos a tener que pues el sufragio efectivo no reelección, pues se la va a aplicar ahora Díaz, ¿no? Madero. Entonces, realmente se llevan a cabo estas famosas elecciones en donde Madero resulta electo, ¿no?, después de esta campaña presidencial, pero bueno, pues Díaz termina encarcelándolo, Madero se termina yendo a se termina yendo a Estados Unidos y bueno, pues promulga el famoso Plan de San Luis, con la finalidad de hacer ver que este plan estaba siendo elaborado en San Luis Potosí, pero en realidad él estaba fuera del país, ¿no? Entonces, realmente, pues la labor de Madero, a pesar de que fue tan atacada durante su breve gobierno, vamos a tener que sentó las bases, pues para que ahora sí que México comenzara, o la población mexicana también, pues comenzara pues a luchar ya por varias, varias metas, ¿no? En el sentido de que pues los mexicanos o los líderes que estaban en ese momento políticos, ¿no? También ahí entran también los hermanos Flores Magón, pues buscaban un país que fuera pues en contra prácticamente del capitalismo, ¿no? Una redistribución de tierras, una mejor calidad de vida a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo que la obra de Madero pues va a sentar las bases de esto, ¿no? El antecedente directo para que pues se dieran varios cambios en el país. Y en términos musicales, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Realmente lo que vamos a escuchar, bueno, pues va a ser un himno póstumo, en donde, bueno, pues prácticamente un himno está dedicado a ensalzar a un personaje, ¿no? Tiene que estar... En este caso, el apóstol de la democracia. Exacto, tiene que ser solemne, ¿no? Entonces tiene que llevar elementos en los cuales, bueno, pues uno, pues ahora sí que diciéndolo coloquialmente, sí
sienta esa solemnidad, ¿no? Esa seriedad y, bueno, pues esa admiración hacia este personaje, ¿no? Abundio Martínez es uno de los compositores más importantes del Porfiriato. Hay mucha obra de él. Sin embargo, Abundio, bueno, pues muere en la absoluta pobreza, ¿no? Esa es otra cosa muy terrible que sucede con muchos de los compositores, ¿no? Y bueno, lo que vamos a escuchar es esto, ¿no? Es un himno en el cual, bueno, pues tiene dos secciones, principalmente A, B, A, ¿no? Así se le denomina. Y bueno, pues vamos a tener que el punto de este tipo de himnos es que el escucha obtenga un mensaje en particular, que en este caso es ensalzar la obra de Madero. Muy bien, pues vamos a escuchar esta pieza, Himno, en el que participa ensamble vocal Ejecal, Norma Gutiérrez soprano, Itia Domínguez mezzosoprano, Jorge Gutiérrez bajo y también, por supuesto, en la dirección y al piano, el maestro Juan Ramón Sandoval. Vamos a escucharla y regresamos. Maestro Juan Ramón Sandoval, esta pieza de himno, y ya con toda esta acertada introducción que nos da la doctora Yoselyn, ¿qué nos puede agregar en términos musicales? Sí, estamos presentando lo que es el coro inicialmente, por supuesto tiene una breve introducción, y vamos a presentar dos de las estrofas.
Como menciona la doctora Jocelyn, exactamente, la música tiene esa intención un tanto por la parte solemne, ¿verdad? Heroica también, porque finalmente es una obra de este tipo de carácter, ¿verdad? Para ensalzar a este personaje, en este caso Francisco I. Madero. Y pensaba algo, a ver, díganme ustedes, estamos hablando justamente de poner en alto a un personaje, ¿no? De hacer un homenaje también. ¿Qué pasa con el instrumento, el piano, digamos, con estas circunstancias, a nivel sonoridades? Sí, bueno, mira, estas obras fueron publicadas en reducciones para piano, pero debe estar por ahí la versión para orquesta, o bien para banda. Ajá. Seguramente más bien para banda, porque Abundio Martínez, como músico pues de extracto social bajo, ¿sí? Pues componía para banda seguramente. Las publicaciones que nos llegan, bueno, son reducciones para piano. En este caso tendríamos que buscar esa versión orquestal o de banda, de alientos, pero bueno, el piano nos ayuda mucho para recrear esa sonoridad, esa fuerza que se necesita. Muy bien, doctora Jocelyn Vázquez, nos decía sobre los compositores, ¿no? Entre ellos Abundio Martínez, veíamos un poco también de su vida, pero también hablemos ahora de Alfredo S. Rojas, de quien vamos a escuchar la siguiente pieza. Alfredo Rojas también es uno de los compositores que van a salir o sobresalir durante la Revolución Mexicana. A la salida de estos compositores que eran, digamos que las estrellas, ¿no?, del Porfiriato, pues México se queda pues con ese vacío, pero pues afortunadamente... Pero se hacen cosas. Claro, o sea, es que yo creo que mucha gente ha de pensar, se imagina, yo creo que el país se paró. Después se paralizó, de Ponce y Carrillo, ¿no? O sea, que durante la Revolución Mexicana el país pues no pasaba nada en la cuestión cultural. Y no, sí, o sea, realmente había una gran actividad musical. O sea, esta obra que se llama Viva Madero es una marcha. Apareció también en periódicos, o sea, muchas partituras también en algunas ocasiones aparecían en los mismos periódicos, ¿no? O en revistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Rojas también, igual, por ejemplo, Tiburcio Salcedo, por ejemplo, también es otro de los compositores que van a sobresalir. Y puedo decir otros más que, bueno, realmente van a ser pues punta de lanza para que entonces la actividad musical pues se siga generando. Sin embargo, aquí sí cabe señalar que la imprenta musical en México de alguna manera también tuvo sus repercusiones, porque en muchas de las obras que vamos, bueno, algunas de las obras que el maestro Sandoval va a presentar siguen digamos que en borrador. Todas se quedaron escritas a mano. Entonces, fueron obras que no fueron publicadas, ¿no? Pero que se encuentran, por ejemplo, en archivos como en la Biblioteca Javier Clavijero, en la Universidad Iberoamericana, que de hecho, bueno, pues ahorita voy a decir cuáles son las obras que se encuentran en este archivo, pues se encuentran precisamente este tipo de partituras que están ahora sí que en borradores, ¿no? Sin embargo, pues no demerita absolutamente ese trabajo, puesto que a pesar de que no fueron a lo mejor publicadas, pero pues sí tuvieron esa intención, ¿no? Entonces, definitivamente lo que podemos traducir a través de estas obras es que estaban surgiendo nuevos personajes importantes, ¿no? Había, durante el Porfiriato sí, se entretejió un discurso histórico nacional que hasta el día de hoy masticamos, ¿no? Entonces, durante la Revolución Mexicana empiezan a surgir nuevos héroes, por así decirlo, nuevos personajes como lo es Madero, Villa, Zapata, Carranza, que en su momento fueron atacados, pero posteriormente se les resignificó, ¿no? Su labor. Entonces, durante este momento, pues muchos de estos compositores, también hay que agregarlo, bueno, pues hacían obra para en pro de estos personajes, pues ya sea como reconocimiento, pero también como por encargo también, ¿no? Entonces, muchos intereses se movían en las artes, ¿no? Sin embargo,
el discurso de los mexicanos, el discurso que se está fraguando en ese instante, es un discurso de paz, porque estábamos en una guerra civil, ¿no? Nadie se imaginó que cuando estalla la Revolución Mexicana iba a ser una guerra civil de 10 años, que deja un saldo increíble de muertes humanas, ¿no? Después de 1920, bueno, pues la economía de México está en la precariedad y bueno, pues surgen ya nuevas figuras políticas, el Grupo Sonora entra, ¿no? al poder y bueno, pues ahí hasta 1934 prácticamente con el fin del maximato, con el fin de, bueno, pues este gobierno controlado por Plutarco Elías Calles, que le pone fin a Lázaro Cárdenas, que lo termina exiliando, pues vamos a ver ya cambios sustanciales. Sin embargo, pues este es el panorama que tenemos durante la Revolución Mexicana. Y así como escuchamos este himno, un homenaje al apóstol de la democracia, vamos a escuchar ahora una marcha, Viva Madero, de Alfredo Rojas. ¿Sí? Bueno, pues adelante.
Maestro Juan Ramón Sandoval, sobre esta pieza que acabamos de escuchar, Marcha, ¿qué nos puede contar? Sí, mira, es una obra de gran fuerza que te pide en la misma partitura. Tiene unos contrastes, muy propios de la música mexicana. Uh-huh. Te pide gran fuerza, le llamamos nosotros indicaciones dinámicas, doble fuerte o fortísimo, hay que tocar con mucha energía y lo suaviza de repente, ¿sí? Tiene estos contrastes que le dan pues mucho color a la obra. Es una obra realmente muy bien pensada, muy bien balanceada. Muy bien, pues estamos en este programa especial de Sopromusic, Sociedad Promotora de Estudios Musicales del siglo XIX AC, Sopromusic, y especial en tanto está dirigido a Villa y la música a los caudillos de la Revolución. Escucharemos ahora Marcha Guerrera, dedicada a Carranza. Viva Carranza, de Juan B. Cervantes. Doctora Jocelyn, ¿qué nos cuenta? Bueno, Carranza es una figura muy interesante. Realmente, de entrada, yo creo que su mayor aportación es esta Constitución, la que hoy en día tenemos, en 1917. Sin embargo, la figura de Venustiano Carranza se va mermando, ¿no? A medida de que, poco a poco empiezan a salir pues nuevas facciones que no van que no van precisamente con el proyecto de Carranza. Sin embargo, ¿qué sucede con Carranza? Porque todo el mundo se enoja con Carranza, Villa, Zapata, ¿no? Orozco también se enoja con él, Álvaro Obregón, que termina matándolo en 1920 en Tlaxcalaltongo, Puebla. Bueno, pues ¿qué sucede con él? Carranza es la primera persona que hace un proyecto a nivel nacional. Realmente le va a quitar las banderas a Villa y a Zapata con respecto a la repartición de tierras, con la mejora de las condiciones laborales, ¿no? Entonces, realmente va a configurar en un solo proyecto todas las demandas, o la gran mayoría de las demandas que teníamos en la Revolución Mexicana. Sin embargo, pues, evidentemente, pues tú no le puedes dar gusto a todos, ¿no? Y no le vas a caer bien a todos, definitivamente, ¿no? Entonces, poco a poco se va haciendo de enemistades, ¿no? Poco a poco vamos a tener que Carranza va tomando una serie de decisiones no tan acertadas, ¿no? Y pues realmente su figura comienza a ser demeritada, ¿no? Al grado de que se desarrolla, o más bien se inventa, hay un término que se llama carrancear, que quiere decir robar, ¿no? Entonces, vamos a ver que en su momento, yo creo que estas obras datan más o menos de 1916, prácticamente 1917, cuando la figura de Carranza no estaba tan demeritada, o sea, al contrario, se le admiraba, ¿no? Surgen estas obras, ¿no? Viva Carranza, el himno constitucionalista, por ejemplo, que aquí retoman la melodía del himno nacional, pero con otra letra, por así decirlo, ¿no? Y esta de Cervantes es publicada. Esta sí es publicada y se tiene una gran, distribución, porque la he encontrado no solamente en la Universidad Iberoamericana, sino también la he encontrado en el Archivo General de la Nación, y si no me recuerdo, también la encontré en la Biblioteca de las Artes, allá en el CENART. Entonces, pues ya con encontrarla 3 veces, sí, te das cuenta que esta obra fue pues distribuida, se compró, se hicieron muchos ejemplares, ¿no? A lo mejor hay más, no sé de cuánto fue el tiraje, pero sí es una obra que te das cuenta que definitivamente la obra de Carranza sí fue apreciada en su momento, ¿no? Y que hubo muchos músicos que muy probablemente igual quisieron quedar bien con Carranza, ¿no? O estaban teniendo algún beneficio económico, ¿no? A lo mejor de él, y se hacen este tipo de obras, ¿no? Entonces, vamos a ver que este tipo de marchas también muy interesante. Dentro de las marchas, yo he visto que se utilizan una serie de elementos musicales, como bien acaba de decir el maestro Juan Ramón,
en donde, bueno, pues se utilizan elementos marciales. ¿Con qué finalidad? Bueno, si bien las marchas se crean en el siglo XVIII aproximadamente, a finales del siglo XVII, vamos a tener que las marchas son precisamente obras musicales para los para ir, ¿cómo se llama? Marcando el ritmo de los ejércitos, el paso de los ejércitos. Entonces, esto, la misma marcha, está referenciando al cuerpo armado. Uh-huh. Y por lo tanto, si tú hablas del cuerpo armado también, pues te tienes que referir a él de forma respetuosa. Uh-huh. Tiene que ser marcial, que tiene que ser solemne, sí. Uh-huh. También, ¿no? Entonces, muchas veces los compositores de estas marchas utilizaban inclusive toques militares para, pues en la introducción, que más o menos dura como 5 a 10 compases, se ponían toques militares como paso doble, el toque de atención, por ejemplo, la marcha dragona, eso también. Entonces, por ejemplo, he comparado en un manual que es de Paulino Machorro, si no mal recuerdo el nombre, pues vamos a tener que, pues él hace un manual escolar. Uh-huh. Y esto es muy importante. Durante la Revolución Mexicana, la educación también va hacia una educación hasta cierto punto militarizada, que los niños sobre todo, claro, tuvieran conocimiento de esto. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces esta marcha guerrera, Viva Carranza, de Juan B. Cervantes.
esta ocasión vamos a concluir con esta marcha pasodoble. Este es un reestreno mundial, es una obra inédita. Ya mencionaba un poco, doctora Jocelyn, sobre el papel de Rafael Gascón y sobre también en la comedia lírica. ¿Algo que desea agregar sobre esta marcha, General Villa? Este paso doble se va a fusionar con una marcha, ¿no? Esto era muy común en finales del siglo XIX, las famosas fusiones, por ejemplo, marchas two step, pasos dobles, o inclusive teníamos hasta chotis two step, por ejemplo, ¿no? El paso doble es una figura muy española. Uh-huh. Y pues Gascón, cuando llega a México, empieza a producir muchas marchas pasos dobles o mismos pasos dobles, y realmente se vuelve tan popular esta forma musical que pues Gascón pues realmente se vuelve una estrella en esta forma musical, ¿no? El paso doble. Pero bueno, en este caso, este es un manuscrito que encontré en el Archivo General de la Nación, ¿no? Es una joya realmente porque nunca se publicó. Entonces, evidentemente, el momento en el que, bueno, pues él compone esta obra, Rafael Gascón ya no gozaba de esa popularidad tan importante, porque ya estamos hablando casi al final de sus días, ¿no? Entonces, realmente encontrar esta partitura en este archivo y volverla a la vida es, bueno, pues ahora sí que somos muy afortunados y que, bueno, pues el maestro Juan Ramón se dio la tarea, pues de volverla a tocar. Pero pues es de un compositor que ya estamos hablando de su última etapa de producción musical. Y número 2, es de las pocas obras dedicadas a Villa para piano, porque estamos hablando también que no solamente existía la música para piano, existían los corridos, existían los conjuntos musicales, las bandas, por ejemplo, ¿no? También había orquestas, o sea, la vida musical en México no se paró. Entonces eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Se hicieron más cosas diferentes y poco a poco ya se estaba vislumbrando este discurso nacionalista, esta música que retomara elementos propios de México y, bueno, pues se llevaran hacia el ámbito académico. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a esta marcha, General Villa de Rafael Gascón. Gracias por todos estos detalles que siempre nos hacen que la pieza que escuchemos tenga una resonancia mucho mayor, ¿no? Ahora, tanto con estas introducciones históricas, pero también a nivel musical. Así que adelante con la pieza Marcha, un paso doble, General Villa de Rafael Gascón.
Bien, pues finalizamos. Muchísimas gracias, maestro Juan Ramón Sandoval. ¿Algún comentario final que quiera compartir con nosotros? Pues agradecemos, como siempre, a Radio Educación, a este espacio tan importante en la que pues queremos compartir con todos los radioescuchas estos hallazgos que la doctora Yoselin ha hecho y que me ha compartido para interpretar. La verdad, gracias doctora. Y pues que lo escuchen, ¿verdad? Este programa tan importante, si les gustó, que lo recomienden, ¿verdad? Porque queda en redes sociales este programa. Así es que, por favor, síganos y tenemos más sorpresas en torno a esta música, a este rescate que estamos realizando. Gracias. Gracias, maestro Juan Ramón Sandoval. Doctora Yoselin Vázquez, muchísimas gracias por toda esta información. Y me gustaría, si fuera posible, que terminara, por favor, concluyendo con esos archivos que se pueden encontrar tanto en la Universidad Iberoamericana, en el Archivo Nacional, si es tan amable. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues haciendo referencia a estos archivos, cualquier persona puede ir, por ejemplo, al Archivo General de la Nación. Ajá. Uno simplemente necesita una carta y describir qué es lo que está buscando y para qué lo está buscando. Pero son archivos públicos, también el archivo del Conservatorio Nacional, el archivo también de la Biblioteca Cuicamatini, ¿no? Hay muchos archivos en la Ciudad de México que tienen mucha música, por ejemplo, la Lerdo de Tejada también, y bueno, pues la del CENART, ¿no? La Biblioteca de las Artes, ahorita es lo que tengo ahorita en mente, ¿no? Y bueno, pues también hay colecciones particulares, hay coleccionistas, ¿no? De partituras. Y bueno, pues realmente acercarse a los acervos musicales es relativamente fácil hasta cierto punto, nada más que hay que saber en dónde están, la ruta, dónde están. Y bueno, pues ahora sí que yo les recomiendo, si ustedes quieren ir al Archivo General de la Nación, en instrucción pública se encuentra estas partituras y bueno, pues hay catálogos ya digitalizados listos para ser consultados. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Juan Ramón Sandoval, doctora Yoselin Vázquez, por haber estado con nosotros en este especial Villa y la música de los caudillos de la Revolución, una colaboración de Radio Educación y la Sociedad Promotora de Estudios Musicales del Siglo XIX, AC Sopromusic. Muchísimas gracias. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Salvador Valero, Margarita González, Miguel Ángel Fernández y Angélica Cortés. Revolución Mexicana, 113 aniversario.